Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática 2024, el libro de Marcos. Escuela Sabática para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre. Lección número 8, Instruyendo a los discípulos parte 2. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Los fariseos vienen y discuten con él sobre el divorcio. Los progenitores traen a sus hijos para que Jesús los bendiga. Un rico pregunta acerca de la vida eterna y un ciego pide la vista. El capítulo 10 de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús, particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora, el matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas y el costo y la recompensa de seguirlo. El incidente más destacado de la sección es la curación de un segundo hombre ciego, Marcos 10:46 al 52, compara con Marcos 8:22 al 26, que cierra el paréntesis de la sección, Marcos 8:22 al 10:52, y es una hermosa ilustración tanto del costo de seguir a Jesús como de sus resultados. Juntas, estas enseñanzas preparan al seguidor de Jesús, tanto a los discípulos de hace 2000 años como a los actuales, para los desafíos que conlleva el discipulado. El plan de Dios para el matrimonio. Instrucciones sobre el matrimonio. Lee Marcos 10:1 al 12, y Génesis 1:27 y 2:24. ¿Qué trampa yacía bajo la pregunta de los fariseos acerca del divorcio, y qué lecciones enseñó Jesús en su respuesta? El pasaje dice: Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El tema del divorcio fue y es un tema muy espinoso en nuestros días. Aunque cuando la Biblia es bastante específica, las personas viven buscando e inventando razones para tal cosa. Los fariseos plantearon a Jesús si era legal que el marido se divorciase, repudiase, a su mujer, Marcos 10:2. Lo hicieron para tentarle. ¿Cuál era la trampa? El divorcio era considerado lícito entre los fariseos. La pregunta fue ¿por qué motivos? La escuela o facción farisaica de Shammai era presumiblemente más restrictiva, ya que solo permitía el divorcio por infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Por su parte, la escuela de Hillel era mucho más indulgente, ya que permitía el divorcio por casi cualquier razón, aunque su proceso para concederlo era mucho más complejo, con la idea de que ello ayudara a frenar las cosas. El texto que apoyaba la demanda de los fariseos permitía al marido repudiar a su mujer por alguna cosa indecente. Pero también protegía a la mujer diciendo que esto la envilecía, y era una abominación para Dios, Deuteronomio 24:1 al 4, Marcos 10:5. Por eso es extraño que hicieran la pregunta genérica de si el divorcio es aceptable. Debajo de esta cuestión estaba la intención de entrampar a Jesús poniéndolo en problemas con Herodes Antipas, el gobernante de la región que estaba al este del Jordán, donde Jesús estaba ahora. Antipas se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano. Herodes había decapitado a Juan el Bautista por su reprensión contra esta unión ilícita, ver Mateo 14:1 al 12. Jesús elude la pregunta de ellos interrogándolos acerca de qué enseñó Moisés al respecto. El pasaje que los fariseos citan en respuesta es Deuteronomio 24:1 al 4, que describe un caso particular de segundas nupcias tras el divorcio. Los israelitas ya practicaban el divorcio en los días de Moisés. La ley casuística descrita en Deuteronomio 24 tenía el propósito de proteger a la mujer. Pero, en los días de Jesús, esto fue tergiversado por la escuela de Hillel a fin de hacer que resultara más fácil obtener el divorcio por casi cualquier razón. De ese modo, la ley que tenía el propósito de proteger a la mujer estaba siendo usada para perjudicarla. Jesús apunta al centro del problema: la dureza de corazón. El corazón del ser humano está tan endurecido que por lo más mínimo, en lo primero que piensa es el divorcio. Sin embargo, lo que la persona necesita es un cambio de corazón, no de cónyuge. El voto dice hasta que la muerte los separe, sin embargo no es la muerte que los está separando hoy. Más bien es la incompatibilidad, la falta de comunicación, problemas financieros,
falta de confianza, celos, el engaño y la traición. Muchos han sido engañados llegando a aceptar el engaño del siglo. Vivir bajo el mismo techo pero separados física y emocionalmente. A esto se le añade los pocos esfuerzos que se hacen para recibir ayuda y salvar aquello por lo que en un principio se luchó por amor. Y al final quienes más sufren son los hijos. Es bastante difícil la situación que viven los matrimonios hoy. Los que están pensando divorciarse y los que se divorciaron no tomando en cuenta lo que establece la Biblia al respecto, es necesario y urgente considerar la siguiente cita: solo un pecado, que es el adulterio, puede colocar al esposo o a la esposa en situación de verse libre del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan un divorcio, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. El Hogar Cristiano, página 313. Jesús, en lugar de debatir la ley casuística de Deuteronomio 24, remite a sus interlocutores a Génesis 1 y 2, donde se encuentra el ideal original de Dios para el matrimonio. Él destaca el hecho de que, en el principio, Dios creó un hombre y una mujer, Génesis 1:27. No dos mujeres o dos hombres. Él combina entonces esta verdad con Génesis 2:24, el hombre deja a sus progenitores y se une a su esposa, y se convierten así ambos en una sola carne. Este concepto de unidad llega a ser la base de la afirmación del vínculo matrimonial por parte de Jesús. El asunto del divorcio es tan común hoy, que para muchos es algo normal, sin embargo no lo es. ¿Qué podría hacer tu iglesia local para fortalecer el matrimonio? ¿Cómo ayuda la iglesia a los matrimonios que ya se han roto? La humildad, la confesión de los pecados, la amabilidad y la dulzura, en una atmósfera de fidelidad y compromiso, darán al marido, a la mujer y a los hijos la estabilidad que necesitan para convertirse en cristianos y ciudadanos felices. Jesús y los niños. Instrucciones sobre la infancia. Lee Marcos 10, 13 al 16. ¿Qué hizo Jesús por quienes traían sus hijos a él? Jesús les bendijo sus hijos. Tomándolos en sus brazos y poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Los discípulos pensaban que el tiempo de Jesús era demasiado valioso para perderlo atendiendo a los niños. Pero Jesús se indignó por la actitud de sus discípulos, Marcos 10, 13 al 14. Es triste ver en algunas ocasiones cómo son tratados los niños en la iglesia. Quizás porque nos importa más la reverencia, nos importa más el templo, sin embargo Dios está más interesado en los adoradores y más si son niños. Qué bien sería ofrecer ayuda a una madre o a un padre que su hijo está llorando o corriendo en el pasillo de la iglesia. Qué feliz sería un padre o una madre al ver cómo tratan a su niño inquieto con tanto cariño a pesar de. Los niños son niños, no son adultos, ni piensan como adultos. Si Jesús tuviera hoy en forma física, igual nos reprochara nuestra actitud hacia los indefensos. Nuestra meta debería ser llegar a ser como ellos. Inocentes, que no guardan rencor, que se le corrige y siguen queriendo igual. Son los primeros en llegar a la iglesia. Son los primeros en responder al llamado. No son orgullosos ni resentidos ante un maltrato. No tienen miedo de usar sus talentos. Por la confianza que depositan en sus padres. Una confianza similar deberíamos nosotros tener en Jesús. Si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, particularmente los varones, en una cultura dominada por el elemento masculino, el nacimiento y la niñez no eran sencillos. Sin el cuidado médico moderno, los riesgos para las madres al dar a luz, para los recién nacidos, para los infantes y para los niños eran elevados. Muchas culturas tenían remedios naturales y usaban amuletos para proteger a estos vulnerables individuos contra fuerzas malévolas. Aunque los niños eran deseados, tenían a la vez un estatus social bajo, ya que estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos, Gálatas 4, 1 y 2. En el mundo grecorromano, los niños deformes o no deseados eran abandonados o incluso arrojados a algún río. Los niños varones eran más valorados que las niñas, las que a veces eran abandonadas para que murieran a la intemperie. A veces estos niños eran rescatados solo para ser criados y luego vendidos como esclavos. Los discípulos parecen no haber entendido la enseñanza de Jesús en Marcos 9 acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño, Marcos 9, 33 al 37. ¿Por qué? Porque el reino de Dios pertenece a estos, y porque uno debe recibirlo con la actitud de un niño, probablemente en referencia a la confianza simple e implícita en Dios. Cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de Él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez.
No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. Elena de White, El Ministerio de Curación, página 28. ¿Cómo puedes revelar mejor el carácter de Jesús a los niños que están a tu alrededor, en la casa, la iglesia, la escuela o el vecindario? Para entrar al reino de Dios, la gente debe aceptarlo y creer en él con la confianza y la fe implícitas de un niño. La mejor inversión. Instrucciones sobre las prioridades. Lee Marcos 10, 17 al 31. ¿Qué lecciones cruciales acerca de la fe y del costo del discipulado para cualquier persona, rica o pobre, se revelan aquí? Un joven rico corrió a Jesús para pedirle instrucciones para alcanzar la vida eterna, Marcos 10, 17. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Fue la pregunta del joven rico y debería ser nuestra pregunta hoy. Esta pregunta es crucial para el destino de toda alma. Jesús responde remitiéndolo a la segunda tabla del Decálogo. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Nuevamente el hombre muestra su idealismo diciendo que él ha guardado todo esto desde su juventud. Jesús amó a este joven que, sinceramente, creía estar obedeciendo todos los mandamientos. Al parecer el joven guardaba los mandamientos, de hecho era judío, algo a su favor. Sin embargo, cuando Jesús le dice: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Con estas palabras y afligido se fue triste. Aquí queda al descubierto la realidad del joven, lo que él pensaba que había guardado desde su juventud, en realidad no era así. Se había engañado a sí mismo. Si en realidad ama a su prójimo, cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, lo hubiera hecho. El joven salió con los bolsillos llenos de la presencia de Jesús, pero con el corazón vacío. Pocas cosas llenan nuestra vida, las riquezas son un engaño y pensar que nos garantizarán la vida es el peor de los errores. Marcos es el único de los 4 evangelios que destaca el hecho de que Jesús amó al hombre. Sin embargo, Jesús puso a prueba su sinceridad. ¿Estoy yo siendo sincero en el manejo de las finanzas? ¿Lo que va al platillo dice que amo a Dios o amo el dinero? Jesús animó al joven a guardar el primero de todos los mandamientos. Había hecho un Dios de sus riquezas. Debía abandonar ese Dios y seguir completamente a Jesús, Marcos 10, 21. Lo importante aquí es que el reino de Dios ocupe en el corazón humano el lugar más elevado, por encima de la lealtad a cualquier reino terrenal. Por lo tanto, Jesús subraya el señorío de Dios sobre nuestra vida. Cuando Jesús les dice a los discípulos: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Los discípulos se quedan atónitos. Si eso es un rico que cuenta con la bendición de Dios, ¿qué será de un pobre? Tengamos claras nuestras prioridades. Si nuestra prioridad es Dios, Él nos dará la vida eterna. Es prioridad debe reflejarse en la práctica. No es que parezca, es que sea así por la gracia de Dios. ¿Puedes beber mi copa? Instrucciones sobre el liderazgo. Lee Marcos 10, 32 al 45. ¿Cómo revelan estos versículos la ignorancia persistente de los discípulos, no solo acerca de la misión de Jesús, sino también sobre lo que significa seguirlo? Jacobo y Andrés, hijos de Zebedeo, le dijeron a Jesús: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Jacobo y Juan querían asegurarse de estar cerca de su Señor cuando Él reinase, Marcos 10, 35 al 37. Es increíble. Jesús acababa de decir que sería traicionado, condenado, escarnecido, azotado, escupido y asesinado, Marcos 10, 32 al 34. Sin embargo, los hijos de Zebedeo estaban pensando en ocupar los primeros puestos de honor en el reino. ¿Acaso los hijos de Zebedeo no habían entendido nada? No hay nada malo en aspirar a la excelencia en cualquier institución u organización, incluso dentro de las comunidades eclesiásticas. Sin embargo, Jesús hizo hincapié en cómo debía manifestarse esa aspiración a la excelencia. Los discípulos se molestan,
Pero Jesús calma los ánimos aclarando cuál es la perspectiva divina acerca del poder. Ante su pedido, Jesús les recordó el coste del discipulado: tendrían que sufrir como su Señor, Marcos 10:38 al 39. Además de sufrir, deben saber que los puestos en el reino, por así decirlo, son puestos de servicio. No consiste en servirse a uno mismo. No son puestos para enseñorearse, para mirar por debajo del hombro a nuestro hermano o para ejercer dominio sobre los demás. En el reino de Dios, el poder debe siempre ser usado para elevar y bendecir a otros. El servicio es la norma del líder, Marcos 10:42 al 44. El que quiere ser grande en el reino debe imitar a su rey, Marcos 10:45. Jesús procura ayudarlos a profundizar su comprensión de lo que implica lo que están solicitando. Les pregunta si pueden beber su copa o ser bautizados con su bautismo. Su copa será la del sufrimiento en Getsemaní y en la cruz, compara con Marcos 14:36, mientras que su bautismo será su muerte y sepultura, Marcos 15:33 al 47, eventos estos que están en paralelo con su bautismo en Marcos 1. Pero Santiago y Juan no captan el sentido de las palabras de Jesús y responden, con superficialidad, que en efecto pueden. Jesús profetiza entonces que en verdad beberán su copa y serán bautizados con su bautismo. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir como mártir, Hechos 12:2. Juan fue el más longevo de los apóstoles, y fue enviado al exilio en la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. Pero Jesús indica que los lugares ocupados en ocasión de la glorificación son establecidos por Dios. Esto no fue de buen agrado. Sin embargo, la realidad es simple: antes de pensar en puestos o encargos, debemos de pensar en el servicio o en servir y servir por amor. Al final quedará descubierto si es por amor o el interés en un puesto. ¿Qué significa como cristiano ser un siervo o servidor de otros? ¿Cómo manifiestas este principio en tu interacción diaria con otras personas? ¿Qué quieres que te haga? Instrucciones sobre sumisión. Lee Marcos 10:46 al 52. ¿Cómo reaccionó Bartimeo al saber que Jesús estaba pasando por donde él estaba? Hasta este punto en el Evangelio de Marcos, Jesús ha estado, con pocas excepciones, pidiendo a la gente que guarde silencio acerca de sus milagros y de quién es Él. En el caso de este incidente, mientras está saliendo de Jericó, un hombre ciego que mendiga junto al camino, al escuchar que está pasando por allí Jesús de Nazaret, comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Marcos 10:47. En armonía con el tema revelación, secreto, del libro, la multitud asume el papel de quienes piden silencio mientras tratan, insatisfactoriamente, de acallar al ruidoso mendigo. Pero Bartimeo no se inmuta y grita aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí, Marcos 10:48. Sus palabras son a la vez una confesión de fe en Jesús como el Mesías y de confianza en que puede sanarlo. El título Hijo de David estaba conectado en los días de Jesús con dos conceptos: la restauración de un rey en el trono de Israel, compara con Isaías 11, Jeremías 23:5, Ezequiel 34:23, Miqueas 5:2 al 4, Zacarías 3:8, y que este personaje sería un sanador y exorcista. Jesús se detiene y pide que llamen al hombre ciego. Significativamente, el hombre arroja su capa al acudir a Jesús. En esos días, las personas ciegas estaban en lo más bajo de la sociedad, junto con las viudas y los huérfanos. Eran individuos que estaban por debajo del nivel de subsistencia y en verdadero peligro. La capa constituía la seguridad de aquel hombre. Despojarse de ella significaba que tenía fe en que Jesús lo sanaría. Jesús nunca decepciona a las personas. Por cierto, en los evangelios, todo aquel que acude a él por ayuda siempre la recibe. Jesús hace la misma pregunta que a Santiago y Juan en Marcos 10:36, ¿qué quieres que te haga? Marcos 10:51. Sin la menor duda, el hombre ciego pide recibir la vista, la que es inmediatamente restaurada por Jesús. El exciego sigue entonces a Jesús en el camino. Esta historia es la conclusión de la sección de Marcos acerca del discipulado. Cierra el paréntesis que fue abierto con la curación de un ciego en Marcos 8:22 al 26. Las dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos, a veces no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción. Pero también nos enseña que hay personas a nuestro alrededor esperando por nuestro servicio, personas que sufren y que necesitan nuestro servicio. Nuestro anhelo es el reino y quizás ocupar algún puesto importante, pero entre tanto el Señor nos concede esa petición. Debemos ser las manos y los pies de aquellos que nos necesitan. Dios te bendiga.